Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. Vietnam es un país que late entre la tradición milenaria y la modernidad acelerada, una nación que ha sabido resurgir de las cenizas de la guerra para convertirse en un símbolo de resistencia, cultura y desarrollo. Situado en el sudeste asiático, con una larga y estrecha franja de tierra que bordea el mar de China Meridional, Vietnam es un territorio de contrastes. Desde las terrazas de arroz de Sapa hasta las playas de Da Nang, desde los templos ancestrales de Hue hasta el bullicio caótico de Hanoi y ciudad Ho Chi Minh. Su historia ha sido forjada a base de invasiones, resistencias, revoluciones y reconstrucción, una historia que ha moldeado el carácter de un pueblo orgulloso, trabajador y profundamente patriota. Mientras cae la tarde, la ciudad despierta con luces, tráfico y conversaciones. Una ventana a la modernidad vibrante que impulsa al Vietnam de hoy, sin perder su alma comunitaria. La identidad vietnamita hunde sus raíces en más de 4000 años de civilización. Durante siglos, Vietnam estuvo bajo la influencia del Imperio Chino, lo que dejó una huella indeleble en su lengua, su filosofía y sus estructuras administrativas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el pueblo vietnamita desarrolló una identidad propia basada en la fusión entre las enseñanzas confucianas, el budismo y sus tradiciones autóctonas. La organización familiar, el respeto a los ancianos y la veneración de los antepasados siguen siendo pilares fundamentales de la sociedad. La familia es el centro de todo, y las celebraciones del Año Nuevo Lunar o Tet son una muestra viva de esa unión entre pasado y presente, en la que los vivos rinden homenaje a los que ya partieron. A lo largo de su historia, Vietnam tuvo que enfrentarse una y otra vez a invasores extranjeros. Resistió a la dominación china durante más de 1000 años, hasta que en el siglo X recuperó su independencia bajo la dinastía Angó. En los siglos posteriores, se consolidaron dinastías poderosas como la Li, la Tran y la Le, que extendieron el territorio hacia el sur y promovieron una cultura propia, con escritura, literatura y arte distintivos. En el siglo XIX, sin embargo, comenzó un nuevo periodo de sometimiento, con la llegada de los franceses, que incorporaron Vietnam a la Indochina francesa, junto con Laos y Camboya. La colonización trajo consigo una modernización desigual. Se construyeron ferrocarriles, puertos y escuelas, pero al mismo tiempo, se explotaron los recursos naturales y se marginó a la población local. El siglo XX marcó el despertar político del país. Bajo la influencia del nacionalismo y del comunismo, surgieron movimientos independentistas que culminaron en la figura de Ho Chi Minh, un líder que se convirtió en símbolo de la liberación vietnamita. En 1945, tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam en Hanoi. Pero los franceses no estaban dispuestos a perder su colonia, y comenzó la Primera Guerra de Indochina. El conflicto terminó en 1954, con la derrota francesa en Dien Bien Phu, una batalla que cambió la historia del colonialismo en Asia. Los acuerdos de Ginebra establecieron la división temporal del país en dos: el norte comunista y el sur anticomunista, apoyado por Estados Unidos. Esa división fue el preludio de uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX, la Guerra de Vietnam. El norte, dirigido por Ho Chi Minh, y el Viet Cong, la guerrilla comunista del sur, lucharon contra el gobierno de Saigón y las fuerzas estadounidenses.
Durante más de una década, el país se convirtió en un campo de batalla devastador. Millones de vietnamitas murieron, ciudades enteras fueron arrasadas y el paisaje quedó marcado por el uso de armas químicas como el agente naranja. Sin embargo, pese a la superioridad tecnológica de Estados Unidos, la resistencia vietnamita demostró una capacidad de sacrificio y organización inquebrantable. En 1975, tras la caída de Saigón, Vietnam fue reunificado bajo el gobierno comunista. La posguerra no fue fácil, el país quedó destruido, con una economía arruinada y una población traumatizada. Durante los años siguientes, Vietnam enfrentó un aislamiento internacional debido a su alineación con la Unión Soviética y su invasión de Camboya para derrocar al régimen genocida de los Khmeres Rojos. A pesar de las dificultades, la sociedad vietnamita mostró una vez más su resiliencia. En 1986, el Partido Comunista lanzó las reformas económicas conocidas como Choi Moi, que abrieron la economía al mercado y estimularon la inversión extranjera, sin abandonar el control político del Estado. Este cambio marcó el inicio de una nueva era. Desde entonces, Vietnam ha experimentado un crecimiento económico notable. Las exportaciones de textiles, calzado, electrónica y productos agrícolas han convertido al país en una de las economías más dinámicas del sudeste asiático. Ciudades como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh se han transformado en centros de negocios vibrantes, donde los rascacielos conviven con los templos tradicionales y los mercados callejeros. Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo nuevos desafíos: la desigualdad social, la contaminación ambiental, la urbanización descontrolada y la dependencia de las cadenas globales de producción. En los mercados, la vida late al ritmo de regateos, aromas de hierbas frescas y motores. Tradición y comercio se mezclan en cada gesto cotidiano. El Vietnam contemporáneo es una mezcla de tradición y modernidad. En las aldeas rurales, la vida sigue girando en torno al arroz, el agua y las estaciones. Los agricultores trabajan en los campos inundados, repitiendo gestos transmitidos durante generaciones. Mientras tanto, en las ciudades, la juventud conecta con el mundo a través de los teléfonos móviles y las redes sociales, adoptando modas y estilos globales sin renunciar a su identidad. El orgullo nacional sigue siendo fuerte, alimentado por la memoria de la guerra y la sensación de haber vencido a potencias mucho mayores. El turismo se ha convertido en uno de los motores del país. Millones de visitantes llegan cada año atraídos por la bahía de Ha Long, con sus formaciones de piedra caliza emergiendo del mar, por las antiguas calles de Hoi An, por las montañas de Mai Chau o por los túneles de Cu Chi, símbolo de la resistencia durante la guerra. La gastronomía vietnamita, con platos como el pho, el bún cha o los rollitos goi quon, es una de las más reconocidas del mundo por su equilibrio de sabores y su frescura. Comer en Vietnam no es solo alimentarse, es participar en una forma de arte que combina ingredientes, colores y aromas con una precisión casi poética. Culturalmente, Vietnam es un mosaico de etnias, dialectos y tradiciones. Aunque la mayoría de la población es de origen Kinh, existen más de 50 grupos minoritarios que viven en las montañas y las selvas, cada uno con sus costumbres, vestimentas y rituales. El respeto por la naturaleza y el vínculo con los antepasados son valores comunes. Las pagodas budistas, los templos confucianos y los altares familiares coexisten en armonía, reflejando la espiritualidad plural del país. La educación es considerada una herramienta esencial para el progreso, y el esfuerzo de las nuevas generaciones por mejorar sus condiciones de vida es visible en cada rincón del país. En el ámbito internacional, Vietnam ha sabido equilibrar su herencia comunista con una política exterior pragmática. Es miembro activo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y mantiene relaciones comerciales con Estados Unidos, China, Europa y Japón. Su posición estratégica lo convierte en un actor clave en la geopolítica del sudeste asiático, especialmente ante las tensiones en el mar de China Meridional. A pesar de los desafíos, Vietnam busca mantener su independencia política y su integridad territorial, fiel a la tradición de un pueblo que nunca se ha dejado someter. La historia de Vietnam es la historia de la resistencia y la renovación constante. De un país arrasado por la guerra, emergió una nación orgullosa y trabajadora
que hoy mira al futuro con determinación. Las heridas del pasado aún se sienten, pero también se han convertido en fuente de fuerza. El espíritu vietnamita, basado en la disciplina, la solidaridad y la esperanza, ha demostrado que la adversidad puede ser el motor del renacimiento. Vietnam no solo es un país que sobrevivió a la historia, es un país que la transformó. Y mientras los arrozales siguen brillando bajo el sol del sudeste asiático, las nuevas generaciones levantan su mirada hacia un horizonte donde tradición y modernidad se entrelazan, recordando que su verdadero poder radica en la capacidad de renacer una y otra vez, con la misma energía que corre por el río Mekong y con la misma orgullo que late en el corazón de su pueblo. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.